Buenos días. A continuación, voy a realizar la exposición del video del mapa conceptual correspondiente a las 4 unidades de la asignatura Fundamentos Estadísticos. Y para introducir en el tema, comenzaré diciendo que la ciencia se interesa por la producción de conocimiento avalado por un método que asegure su validez. El nivel de medición de una variable está determinado por el significado que tengan los símbolos numéricos que se asignan a las categorías. Dicho de otra manera, el nivel de medición de una variable indica la naturaleza de la relación que puede establecer entre los números que representan las categorías. Aquí podemos encontrar el nivel de medición nominal, ordinal, intervalar y proporcional o de razón. Luego podremos encontrar las unidades de análisis que corresponden a qué o quiénes serán estudiados. Lo que dependerá del planteamiento del problema y los alcances del estudio. La población corresponde al conjunto de todas las unidades de análisis que pueden encontrarse en una región determinada. En las estrategias de muestreo tenemos dos tipos de muestra, la probabilística y la no probabilística. Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Este plan incluye determinar cuáles son las fuentes de donde se obtendrán los datos, en dónde se localizan tales fuentes, a través de qué medio o método vamos a recolectar los datos. Una vez recolectados, de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y respondernos al planteamiento del problema. Un instrumento de medición, pasando a otro tema, adecuado es aquel que resigna datos observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente. Luego pasamos a la estadística descriptiva, que es un conjunto de métodos y técnicas por medio de las cuales podemos recolectar, organizar, resumir, presentar y organizar datos numéricos relativos a un conjunto de individuos o observaciones. Sirve al propósito de generar una serie de medidas numéricas tendientes a sintetizar el comportamiento de las variables o conjunto de datos que estamos estudiando. Es la modalidad de tendencia central. Indica alrededor de qué valores observaciones de una distribución de frecuencias se ubican las observaciones de una distribución de frecuencias. Indicador numérico que representa el comportamiento que se considera más representativo de un grupo o valores. Para ello, podemos ocuparnos de ocupar distintos criterios. Primera es la moda. En datos no tabulados es el valor que se repite más. La mediana. Esta medida se define como el valor de la variable que deja por debajo la mitad del total de observaciones. Y la media aritmética. Así, es un valor de la variable obtenido sumando todas las observaciones multiplicadas por su frecuencia absoluta y dividiendo el resultado en el número total del caso. Medidas no centrales. Según el número de partes en que dividimos la distribución, el indicador tendrá distintos nombres: percentiles, deciles, cuartiles, mediana. La estadística inferencial es un conjunto de técnicas que usan la información de la estadística descriptiva para determinar dentro de ciertos rangos de confianza el comportamiento probable de la población que es representada por la muestra seleccionada. La probabilidad la asociamos con la incertidumbre de la ocurrencia de hechos o sucesos, y realmente esta idea no se aleja del concepto real. Podemos definir el concepto de probabilidad como una medida numérica de la incertidumbre de la ocurrencia de datos. Si se extraen muestras aleatorias de tamaño n de una población con media y varianza,
la distribución muestral de los promedios. Tendrá una distribución aproximadamente normal, siempre que n sea lo suficientemente grande. En contraste de hipótesis, las hipótesis estadísticas son las transformaciones de las hipótesis de investigación en símbolos estadísticos, en términos de estimación o de diferencias entre porcentajes y promedios. Dependiendo de la naturaleza de la variable, los tipos de hipótesis estadísticas son hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En este caso, ponemos a prueba las ideas que tenemos acerca del comportamiento de la población. La inferencia estadística permite tomar decisiones a partir de una prueba de hipótesis respecto del valor de un parámetro. Las medidas de asociación evalúan el grado en que la información que tenemos acerca de una variable nos permite explicar el valor de otras variables. Dependiendo del nivel de medición de la variable y de su distribución, se utilizan diversas pruebas. Las pruebas paramétricas encontramos la correlación de Pearson. En las pruebas no paramétricas, la correlación de Spearman, prueba de chi cuadrado y coeficiente de Kendall. El análisis descriptivo para dos variables busca identificar la relación que existe entre ellas y no solo describir cada una por separado. El objetivo del análisis entre dos variables es analizar la importancia relativa de las diferentes variables sobre un resultado buscado. Las pruebas paramétricas utilizan el método cuyo objetivo es estimar los parámetros de las poblaciones usando una aproximación de la distribución normal. Algunos ejemplos de test paramétricos son la prueba T de Student o el coeficiente de correlación de Kendall, o sea, de Pearson. Por otro lado, las pruebas no paramétricas estudian otros modelos estadísticos donde la distribución no es ajustada a lo que se conoce como criterios paramétricos, es decir, cuando la distribución no es normal, y además se cuenta con un escaso número de observaciones. Algunos ejemplos de test no paramétricos son las pruebas de chi cuadrado y el de coeficiente de Kendall. Como conclusión, debo decir que esta asignatura, junto con las herramientas que hemos adquirido en estas 4 unidades, serán vitales para el desenvolvimiento de nuestros estudios, así como nuestro eventual desempeño laboral. En cuanto a investigaciones científicas, ya sea para metodologías cualitativas o cuantitativas, pero la estadística siempre estará presente en cada uno de nuestros trabajos y desenvolvimiento laboral. Muchas gracias. Me despido.